neumonía adquirida en la comunidad, y diría yo que uno de los más importantes porque todavía tenemos mucha mortalidad y morbilidad de esa patología en nuestro país. Como vemos en la foto, generalmente los pacientitos que vienen con neumonía vienen con distrés, vienen con retracción subcostal, como vemos en la foto, y a veces no nos damos cuenta porque solamente lo examinamos encima. Entonces, siempre con pacientito con sospecha de neumonía, sacarle el polo, abrir el polo de repente y siempre ver los paquetes musculares, ¿no? Tanto de abajo hacia arriba, porque son así cuando se activan. Siguiente. Para definición, es importante conocer algunos términos. Como neumonía como tal, es una infección aguda del parénquima pulmonar, pero podemos tener otras definiciones cuando hablamos de neumonía complicada y neumonía recurrente, porque eso también nos va a ayudar a poder nosotros establecer qué pacientitos van a poder ser referidos o qué pacientitos de repente yo los puedo hacer seguimiento. Neumonía complicada, cualquier neumonía de repente que tenga infusión pleural, que tenga absceso, que tenga neumatoxelia, entre otros. Esos pacientes con neumonía complicada, sí, de todas formas deben ser atendidos en un nivel en un hospital de nivel 2 o nivel 3, o aquellos pacientitos con neumonía recurrente. ¿Cuándo definimos un paciente con neumonía recurrente? Cuando tengan 2 episodios de neumonía en un año, 2 o más, o mayor de 3 episodios en cualquier tiempo, o sea, en cualquier etapa de su vida. Pacientitos con esas neumonías recurrentes deben ser estudiados de todas formas por el neumólogo, porque probablemente tengan alguna patología pulmonar, de repente alguna malasia, alguna anomalía, hasta de repente alguna inmunodeficiencia, ¿no? Entonces, esos 2 términos de todas formas deben ir para el segundo o tercer nivel. Siguiente. En cuanto a epidemiología, vamos a ver que es importante hablar de este tema porque 50% de esos pequeños menores de 5 años va a requerir hospitalización. Entonces, eso va a implicar un mayor gasto en salud pública. Mortalidad es más alta que la bronquiolitis. Vamos a ver que puede llegar hasta un 20-24%. El 30-50% puede ser una infección mixta, tanto virus como bacterias. Si es virus o bacterias, vamos a ver que la evolución puede ser más larvada, pero si es 2 coinfecciones bacterianas, vamos a ver que la evolución es muy severa y a veces hasta mortal. Y vamos a ver que mayor incidencia, al igual que la bronquiolitis, es en otoño e invierno, siempre los meses fríos, ¿no? Siguiente. En cuanto a los agentes más frecuentes, es importante saber de acuerdo a los grupos etarios, porque de acuerdo a eso nos vamos a valer para el tratamiento que podamos mencionar. Por ejemplo, para aquellos pacientes menores de 3 meses, lo más frecuente, en sí, pacientes menores de 5 años, son los virus respiratorios, por eso están en rojo. Específicamente, el más frecuente virus es el respiratorio, seguido de influenza A, parainfluenza, adenovirus, rinovirus. Siguiente está el Streptococcus pneumoniae, que es la causa bacteriana más frecuente en aquellos menores de 5 años. Y vamos a ver que en menores de 3 meses siempre están los agentes patógenos del canal del parto, ¿no? Los Streptococcus galactiae, enterobacterias, gram negativos, listerias, citomegalovirus, entre otros. Vamos a ver que a partir de los 5 años cobra importancia en otros gérmenes, los llamados gérmenes atípicos, como el micoplasma o como la clamidia. Entonces, en estos casos, a veces es importante añadir otro tratamiento antibiótico, no solamente el que le estamos indicando, como vamos a ver más adelante. Y vamos a ver que en los pacientes inmunocomprometidos no solamente tenemos los gérmenes comunes, como los otros grupos etarios, sino también se agregan los hongos, se agregan pseudomonas, se agrega Mycobacterium. Entonces es importante siempre determinar qué tipo de paciente estamos viendo, el grupo etario, para poder determinar el tratamiento. Siguiente. Factores de riesgo. Prematuridad, específicamente aquellos menores de 36 semanas, aquellos pacientes que hayan tenido infecciones respiratorias altas, porque vamos a ver que siempre tienen el antecedente. Vienen a emergencia después de 6 días de enfermedad que previamente estuvieron de repente resfriaditos y que posteriormente empiezan con tos y fiebre, ¿no? La exposición al tabaco también, que es muy importante, que ha generado la disminución de las sustancias que mejoran la protección a nivel alveolar o los macrófagos alveolares, lo cual se ha visto disminuido por eso. Lactancia materna, la falta de lactancia materna, perdón. Siguiente. Como factor de riesgo importante, la desnutrición, el factor socioeconómico, recursos económicos bajos y la asistencia a guarderías, lo cual me va a conllevar a una infección mayor de otros gérmenes, ¿no? Y vamos a ver que también, como la bronquiolitis, las cardiopatías congénitas y las enfermedades pulmonares crónicas siempre están acondicionando al pacientito que ésta tenga mayor complicaciones o mayor prevalencia de severidad, ¿no? Siguiente. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que esta puede adquirirse tanto vía descendente por el antecedente de un resfrío, de una infección respiratoria alta, o vía hematógena, que es mucho menos frecuente, sobre todo en aquellos pacientitos que están hospitalizados de larga data, o que han sido de repente expuestos a algún procedimiento. Vamos a ver que tenemos en el cuadrito al neumococo, que normalmente lo adquirimos, ¿no? Puede ser que de repente haya sido o esté colonizando nuestra fosa, pero que después de una infección respiratoria se haya reactivado, entonces ingresa a nuestra vía respiratoria, llega a nivel de los alvéolos, ¿y qué pasa? Hay una gran inflamación, hay predominio de células inflamatorias, hay líquido, pus, detritus, lo cual me va a generar que el alvéolo esté ocupado, y al final esto me va a dar los sonidos que vamos a
a escuchar nosotros más adelante en el examen físico, ¿no? Esto que me va a condicionar, que hay menor compliance pulmonar, mayor resistencia, la de la vía inferior, alteración de la ventilación, perfusión y necrosis. Entonces, esto me va a conllevar a patrones de neumonía que han sido bien establecidos, que podemos observar de repente en los patrones radiológicos, como las neumonías lobares, las bronconeumonías, que también es muy importante en aquellos menores de 2 años, porque sí puede haber asociación de lo que es patología bronquial y neumonía, ¿no? Esta última palabra está como que muy en desuso, pero sí se ha visto como patrón, y especialmente en aquellos menores de 2 años. Al patrón necrotizante, calcificante, sobre todo aquellos por micobacterio, y patrón intersticial cuando son genes atípicos o virus, ¿no? Siguiente. Una vez que hemos establecido el grupo etario, vamos a poder establecer nosotros el cuadro clínico. Lo más importante aquí es ver cuál es la frecuencia de los signos y síntomas que va a presentar el PSG, los pequeños, ¿no? Vamos a ver que la fiebre puede estar presente hasta en un 90% y la tos. Siguiente. Generalmente, como hemos mencionado, va a ser precedida de cuadro respiratorio viral previo. En cuanto a los signos que podemos encontrar, vamos a ver que la taquimia es el signo más sensible, puede ir hasta un 74% y específico en 67%. Pero vamos a ver que la literatura nos refiere que esta taquimia es más sensible en aquellos pacientes menores de 5 años. En aquellos pacientes mayores de 5 años, la taquimia pierde cierta sensibilidad, por lo cual en estos pacientitos mayores de 5 años no solamente debemos fijarnos en la taquimia, sino en los síntomas asociados a distrés respiratorio, que tengan retracciones subcostales, que tengan quejido, aleteo, entre otros. Acuérdense, taquimia más sensible en menores de 5 años y en mayores de 5 y pierde cierta sensibilidad. Vamos a ver en la tablita moradita, la tos que puede ser frecuente hasta un 95%, anorexia, disnea, retracciones, que va a depender también del grupo etario, ¿no? Y vamos a ver que en algunos casos pueden presentar con dolor abdominal o meningismo, sobre todo dependiendo de la localización de la neumonía, si es en el lóbulo superior de repente o en bases, ¿no? Y vamos a ver cuándo hablamos de taquimia. Eso es importante. Este cuadro me pareció muy importante, que es antiguo, pero es de la OMS, en lo cual nosotros podemos establecer cuando tengamos un pacientito, cuándo catalogar como taquimia y de repente poder pensar en el diagnóstico de neumonía. Sobre todo pacientitos menores de 2 meses. ¿Cuándo considero taquimia? Cuando tienen mayor de 60 respiraciones por minuto. Pacientes entre 2 a 12 meses, cuando tengan frecuencia respiratoria mayor de 50. De 1 a 5 años, mayor de 40. Y mayor de 5 años, algunos consideran mayor de 20 y unos mayor de 30. Lo ideal es mayor de 20, porque ya se considera como adultos. Entonces, frecuencias respiratorias que sobrepasan esos límites, ya consideramos como taquimia, entonces deberíamos estar pensando en descartar una neumonía en esos pacientes. Y vamos a ver que el examen físico va a ser muy variado y va a depender de la edad. Podemos ocultar simplemente disminución del murmullo vesicular sin otro ruido, como de repente podemos ocultar subcrepitantes, hasta de repente sibilantes cuando son producidos por gérmenes atípicos o virus, y los crepitantes sí se ha asociado a ya edades un poquito más grandes, ¿no? A partir de los 5 años o 7 años. No se oculta muy frecuente en los menores de 5 años. Siguiente. Una vez que hemos determinado el cuadro clínico, vamos a ver qué pacientitos voy a hospitalizar y qué pacientitos de repente yo voy a derivar. Pacientitos con hipoxemia, saturación menor de 90-92%, siempre considerando el nivel del mar. Infantes menores de 6 meses, en algunos casos indican específicamente los menores de 3 meses. Entre 3 a 6 meses puedo como yo ver si está estable o no y puedo de repente controlarlo ambulatoriamente. Taquimia, como hemos mencionado, nos podemos basar en los valores que hemos mencionado, pero como tal, en la OMS establecen un corte específico. Menores de 1 año, mayores de 70, y niños mayores de 12 meses, mayor de 50. Distrés respiratorio, que hayan tenido apnea, quejido, aleteo, entre otros. Signos de deshidratación, aquellos pacientitos que estén vomitando por el distrés, que todos entonces vomitan y que tienen incapacidad para la alimentación. Siguiente. Otro criterio. También son pacientitos que tengan patologías comórbidas como son cardiopatías, patologías neuromusculares, distrofias, alteraciones genéticas, metabólicas, inmunosuprimidos, aquellos pacientitos que lucen mal, que tienen signos de shock. Las neumonías complicadas de todas formas siempre tienen que hospitalizarse porque requieren estudio y requieren tratamiento prolongado y endovenoso. La falla del tratamiento ambulatorio puede hacer que mi pacientito lo haya estado viendo de repente de forma ambulatoria por consulta, pero vamos a ver que no mejora, sigue febril, sigue con distrés, entonces de todas formas el pacientito merita hospitalización. Y vamos a ver también que aquí incluye el factor social, ¿no? Cuando los padres no pueden mantener o asegurar un tratamiento adecuado en el pequeño. Siguiente. Y una vez que he indicado, mi pacientito lo hospitalizo, todo. ¿Qué paciente estando ya hospitalizado yo indico que de repente pueda requerir UCI? Aquellos pacientes que requieren mayor cantidad de oxígeno, sobre todo aquellos pacientitos que requieren un FiO2 mayor del 60% para mantener una saturación mayor del 92%. Pacientes con características clínicas de shock, aquellos que tengan mayor frecuencia respiratoria, mayor frecuencia cardíaca, con dificultad respiratoria grave, a pesar del tratamiento que he instaurado. Aquí no es necesario la gasometría, no es necesario la
el CO2 ni el O2 suficiente con la clínica y cómo yo veo a mi paciente. Que tengan apneas recurrentes o que tengan bradipnia, porque la que tenga bradipnia ya me está indicando que es una falla respiratoria inminente porque el paciente se está agotando. Y aquellos pacientitos que ya tengan requerimiento de medios ya no invasivos, que nos está indicando que está a un paso de la ventilación mecánica, ¿no? Siguiente. La OMS ha establecido para los niveles de atención primaria dos cuadros, uno que me habla de neumonía leve a moderada y una neumonía severa. Eso me va a indicar cuándo yo de repente puedo atender a mi paciente en consulta o cuándo lo voy a derivar. Hablamos de neumonía leve a moderada en aquellos pacientitos menores de 1 año y mayores de 1 año, cuando tengan temperatura menor de 38.5, frecuencia respiratoria en aquellos menores de 1 año, menor de 50, o cuando tengan de repente taquimia para edad, ya como hemos establecido, mayores de 1 año, que tengan dificultad respiratoria leve, que tengan leve disnea, la saturación sea mayor o igual al 95, y cuando toleren la vía oral y no vomiten. Esos pacientes pueden ser atendidos a nivel primario. Entonces, este cuadro es importante. Es antiguo, pero es muy importante porque nos ayuda a determinar qué pacientes voy a referir. Siguiente. Y hablamos de una neumonía severa, sobre todo cuando tienen temperatura mayor de 38.5, cuando tengan frecuencia respiratoria mayor de 70 o 50, dependiendo del grupo etario, cuando tengan dificultad respiratoria marcada, cuando la saturación está menor del 95%, cuando tengan cianosis, cuando no toleren la alimentación, cuando estén deshidratados y cuando ya tengan signos prácticamente de shock, ¿no? Como llenado capilar mayor o igual a 2 segundos. Estos pacientes requieren hospitalización y requieren probablemente referencia en caso no tengan una unidad de cuidados intermedios o UCI, ¿no? Siguiente. El diagnóstico de neumonía, al igual que la bronquiolitis, es el diagnóstico clínico. Siguiente. Es netamente clínico. ¿Sirve el laboratorio? Hemograma, proteína C reactiva, electrolitos por calcitonina, hemocultivo. Vamos a ver. El hemograma puede hacer que de repente lo indique, y solamente me va a servir cuando tenga de repente leucocitosis. Sobre todo los exámenes no me van a ayudar a diferenciar cuando es viral y bacteriana, pero sí hay algunos signos que de repente podrían hacerme sospechar de que sea etiología bacteriana viral. No me van a definir al 100%, pero sí de repente me va a sugerir de repente en qué pacientitos podría yo iniciar antibiótico o podría de repente como que esperar un rato, ¿no? El hemograma, cuando me va a sugerir de repente que sea una etiología bacteriana, cuando tenga leucocitosis y específicamente mayor de 15.000 a 20.000 leucocitos en alguna literatura. La proteína C reactiva es un reactante de fase aguda, pero vamos a ver que es muy tardío. ¿Y cuándo me va a servir este? Cuando tenga un valor mayor de 6 a 8 miligramos por decilitro, específicamente mayor de 8 miligramos por decilitro. Con ese valor yo podría indicar que de repente esta patología puede ser causada por una bacteria. Entre la proteína C reactiva y la procalcitonina, más me vale la procalcitonina, porque se tiene una sensibilidad mayor que el PCR, es mucho más temprana, pero valores mayor de 2 nanogramos por mililitro son las que me van a indicar que es etiología bacteriana. Y aquellos que tienen ese valor tienen 4 veces más riesgo de tener una patología causada por bacteria que los otros pacientes, ¿no? ¿Y qué pasa de los hemocultivos? Muchas veces en la emergencia abusamos de los hemocultivos. Todo paciente con neumonía, hemocultivo, no. Solamente el hemocultivo se va a indicar a pacientitos con patología grave, neumonía severa. ¿Por qué? Porque vamos a ver que las neumonías leves a moderadas no hacen bacteriemia y vamos a ver que solamente me dan un 10% de positividad. Entonces, en pacientitos con severidad puede llegar hasta un 30%. Solamente en estos pacientitos son los cuando se indican hemocultivo. ¿Y qué pasa con los electrolitos? A veces se ha asociado, cuando son neumonías por micoplasma o por legionela, se ha asociado a hiponatremia. Entonces, por un síndrome, por un SIHAT, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, pero que es transitoria, ¿no? Pero no a todos les voy a pedir para determinar que hayan tenido eso, no. Podría verse así. Así que no hay que asustarnos porque puede ser frecuente. ¿Y cuándo tomaríamos o cuándo realizaríamos una radiografía? Hay criterios. Como hemos visto, el diagnóstico es clínico. Pero ¿en qué casos voy a yo indicar una radiografía de tórax? Voy a tener 3 grupos: pacientes ambulatorios, pacientes que están hospitalizados y pacientes que voy a seguir yo. Entonces, pacientes ambulatorios no se requiere en sí esta imagen para hacer el diagnóstico, o sea, no es indicado. Pacientitos con falla al tratamiento viral, sí. Aquellos que en 48 a 72 horas de repente no mejoran la clínica, que continúan con fiebre, distrés. Aquellos pacientes en los cuales yo estoy sospechando de neumonía complicada, de repente ausculto, no hay de repente el murmullo está abolido, de repente tocomatitis. Entonces en esos pacientitos sí estaría recomendado la radiografía. O cuando quizás tengo duda, quizás es, quizás no. Entonces, en estos casos sí estarían indicados en pacientes ambulatorios. Pacientes hospitalizados, sí, al ingreso, para ver de repente la evolución del cuadro. En ellos sí debería tomar la radiografía de tórax. Y cuando yo de repente sospecho alguna complicación, estando hospitalizado. Y de seguimiento de rutina no está indicado. Pero en quienes yo podría indicarle la nueva radiografía de tórax,
para sospechar a que de repente no mejoren con el tratamiento en 48 a 72 horas, o cuando igual no, de repente descarta una neumonía complicada. ¿Y qué incidencia debería tomar? Siguiente. Frontal, lateral, anteroposterior, posterior, no. Simplemente la incidencia frontal o anteroposterior o posterior, dependiendo de la edad, es la única que me va a servir. Solamente voy a pedir lateral cuando yo sospeche de una obstrucción pleural o complicación. Si no, no, solamente una incidencia frontal es suficiente. ¿Y qué tal? ¿Y qué hablamos de la ecografía, tomografía? Ninguna de esas vale. Actualmente se está hablando de la ecografía que está teniendo mucho auge, ya que es un examen menos y que irradia menos, pero todavía hay estudios que eh, todavía está pendiente de determinar su efectividad. Por ahora solamente radiografía, ¿no? Vamos a ver en la primera plaquita que vemos una neumonía lobar, en la siguiente plaquita vamos a ver lo que es el lado D. En estos casos vamos a ver un infiltrado en nivel de base en el hemitórax izquierdo. En ese caso, como vemos que obtura el ángulo costurofrénico, podríamos de repente pedir una radiografía lateral, ¿no? Para ver si hay una efusión pleural. Siguiente, y vamos a ver en este cuadro, ¿no? No hay un infiltrado como tal, pero sí hay un patrón intersticial bilateral. Siguiente. Ahora, las imágenes no me ayudan a definir si es bacteriana, si es viral, si es de repente germen atípico. Anteriormente sí se pensaba y se estilaba utilizar esos patrones para poder diferenciar y para poder iniciar tratamiento, pero actualmente no. Un virus me puede dar una consolidación, un micoplasma me puede dar consolidación, o de repente una bacteria me puede dar patrón intersticial. Entonces es importante no dejarse llevar por las imágenes, sino por lo que nosotros vemos en el paciente. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que va a depender de la edad y la gravedad. Lo más importante en este cuadro es que sepan que actualmente, bueno, y desde siempre ha sido la amoxicilina el tratamiento de elección, es el gold standard. Las dosis desde 80 a 90 miligramos por kilo día, y le damos cada 8 horas. La dosis máxima es 4 gramos al día y vamos a darle 7 días. Es importante conocer que en algunos casos donde todavía hay resistencia de repente intermedia, al neumococo podríamos dar hasta dosis altas, hasta 100. Entonces, no se asusten si de repente en algún lugar que den hasta 100 miligramos por kilo día. Sí se estila utilizar, pero como les digo, solamente en lugares donde la resistencia es intermedia, cuando tenemos de repente pacientitos que no están muy inmunizados, ¿no? Que no han recibido las dosis completas de las vacunas. De este cuadro, lo más importante que se lleven es que la amoxicilina es el mejor tratamiento. Siguiente. ¿Y qué terapia podemos continuar cuando tengamos un pacientito hospitalizado? El gol estándar igual sigue siendo penicilina o ampicilina. La dosis, 150 a 200 miligramos por kilo día. Cada 6 horas, una dosis máxima de 12 gramos. Vamos a ver que la alternativa a este tratamiento es ceftriaxona, pero vamos a ver con el slide más adelante en qué casos voy a utilizar ceftriaxona. Si bien es cierto, abusamos mucho de lo que es las cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación, es importante saber que la amoxicilina, la penicilina son superiores a esta. Más adelante vamos a ver por qué. Y es importante que fijen esto, porque ceftriaxona no me va a ir mucho mejor que la ampicilina, salvo sean neumonías complicadas. Entonces es importante que conozcan eso. Y cuando utilizas ceftriaxona, ¿qué dosis debo utilizar? De 50 a 100 miligramos por kilo día, cada 2 a 24 horas, en una dosis máxima de 4 gramos, ¿no? Siguiente, y vamos a ver que el tiempo también va a ser diferente, ¿no? Neumonías complicadas pueden ser dependiendo si es efusión pleural, si es absceso, si es de repente neumatoceles, si es un empiema. Va a depender, puede ser tan corto de 14 a 21 días hasta de 4 a 8 semanas cuando son abscesos pulmonares. Las complicaciones más frecuentes, efusión pleural y empiema, que la efusión pleural puede llegar hasta un 20-30% y el empiema solamente un 2%, pero es importante conocerlo. Perdón. En la primera imagen vamos a ver que tenemos la efusión pleural en el lado emisoras derecho, que obtura todo el seno costofrénico. Vamos a ver la neumonía necrotizante o el absceso pulmonar. En la segunda radiografía que vemos un nivel hidroaéreo, ¿no? Vamos a ver que el neumatoceles se va a ver como una cavidad en la imagen del lado izquierdo, en el lado del emitórax izquierdo también, ¿no? Y vamos a ver que en una neumonía necrotizante se va a ver como gases a nivel del pulmón en la tomografía en la imagen inferior. Siguiente. Entonces, una vez que ya hemos iniciado el tratamiento antibiótico endovenoso en nuestro paciente, cuando nosotros pasamos a terapia oral, cuando el pacientito esté con menor distrés respiratorio, cuando esté febril por lo menos 24 a 48 horas, ¿y qué tratamiento yo podría seguir? Se ha visto que como la amoxicilina es superior a las cefalosporinas, yo podría indicarle la amoxicilina siguiendo la dosis o siguiendo el tiempo que yo voy a indicar al paciente. Y vamos a ver que la dosis es mejor cuando es 3 veces al día o cada 8 horas, porque por su farmacocinética, ya que vamos a ver que cada 8 horas alcanza mejor concentración en relación a otros medicamentos. Por ejemplo, en relación a la otitis media, donde damos cada 12 horas. En neumonía es cada 8 horas porque alcanza mejor concentración. Las cefalosporinas, como hemos mencionado, son inferiores a amoxicilina. Es por eso que no nos
aventuremos en preferir cefuroxima, en preferir cefixima, no. Lo ideal y lo principal es la amoxicilina. Si vemos que de repente es alérgico, recién podemos utilizar cefalosporinas. Y vamos a ver que de repente en lugares donde el estafilococo aureus es sensible, podemos iniciar tratamiento con clindamicina o el trimetoprim, ¿no? Siguiente. Entonces, ya para terminar, ¿qué hago con mi paciente? Vemos en el lado izquierdo, en el lado derecho para ustedes, una niña que está tosiendo, que aparentemente es una neumonía leve. En este caso, el tratamiento, manejo ambulatorio, vía oral, amoxicilina 80 miligramos por kilo día, por 7 días. Y vamos a ver que lo seguimos en 48 horas. Siempre un pacientito debe seguirse en 48 horas para ver cómo evoluciona. Si vemos que de repente no mejora, la frecuencia respiratoria sigue de repente elevada, pero el paciente está estable, luce bien como en el caso de la foto, vamos a ver que podemos hacer lo siguiente. Podemos añadir un segundo tratamiento antibiótico que es el macrólido, porque vamos a ver el grupo etario que generalmente la niña aparece de unos 5 a 6 años. Podemos utilizar acitromicina, claritramicina, y vamos a ver que ya en este caso debemos ir sospechando de alguna complicación o de repente de resistencia al medicamento. En este caso sí deberíamos solicitar una radiografía porque no mejora el tratamiento y considerar una hospitalización. ¿Y qué hacemos cuando tenemos un pacientito de repente, como en la foto nos vemos, con retracción subcostal, con aleteo nasal, o de repente un pequeño que luce tóxico como el que está en la foto inferior? Referir de todas formas al centro secundario. No podemos verlo en atención primaria porque ese pacientito probablemente requiera mayor apoyo, de repente requiere intermedios o UCI. Entonces, en ese caso, de todas formas, iniciar el tratamiento endovenoso. Como vemos en este caso, es un pacientito con neumonía severa. Entonces, en este caso sí podríamos utilizar ceftriaxona. Y vamos a ver que obviamente siempre debe evaluar la radiografía 48 horas luego de haber iniciado el tratamiento para ver si está evolucionando bien. Y vamos a ver si hay deterioro clínico, de todas formas, referir al tercer nivel. Siguiente. Eso es importante, eso quiero que lo fijen. ¿Cuándo iniciamos cefalosporinas desde un inicio? Sobre todo en pacientes hospitalizados con vacunas incompletas, donde la epidemiología muestra cepas de neumococo que sean resistentes a penicilina. Cuando hablamos de pacientitos que no tienen vacunas incompletas, sobre todo aquellos que tienen que no tengan 3 dosis de vacuna de neumococo, sobre aquellos pacientitos que tengan menores de 6 meses. Entonces, en esos pacientes sí podríamos utilizar de frente cefalosporinas o de repente amoxicilina con ácido clavulénico desde un inicio. O aquellos pacientes con enfermedad grave que amenaza la vida, ¿no? Como en el caso de la foto que hemos visto previamente. Siguiente. Y obviamente la prevención, como en la bronquiolitis. La inmunización es muy importante, la vacuna contra el neumococo, para evitar las enfermedades muy severas. Lo importante es que la vacuna que tenemos actualmente es la 13 valente, que nos protege contra los serotipos que son más prevalentes y que causan ese tipo de enfermedades, como es el 19A, el 1, el 3, el 5, ¿no? La lavado de manos, que es muy importante, la lactancia materna y la no exposición al tabaco, pues, ¿no? Siguiente. Listo, eso sería todo.